buenas tardes, mi hermano. Bienvenido de vuelta. Aquí, una vez más, nada más ni nada menos que en Café con los Carlos. Un abrazo para ti a la distancia. Así mismo, mi hermano, te extrañamos la semana pasada. No tomé café durante todo el programa. No. Me quedé ahí, estaba y decía, al final, creo que como en el minuto número 20, dije, espérate, el café está ahí, es café con los Carlos, espérate, da un minuto. Estabas muy concentrado. Sí, tenía notas y dije, espérate, tengo que sacar como Carlos, tengo que sacar las notas, tengo que tener mis notas ahí y dale, y está ahí. Pero gracias a Dios, qué bueno que estás de vuelta. Gracias. Yo extrañé estar en contacto contigo, la conversación, estar en contacto con la audiencia. Parece mentira, pero se extraña, se extraña. No, así mismo es, se extraña es como cuando uno coge ese cafecito después del almuerzo, que uno está ahí y uno dice, espérate, le hace falta. Y la gente nos conecta. Mira, ya tenemos ahí gente mandándonos mensajitos, bendiciones, Zulu, y para ti también, que estás conectada por ahí siempre, todo el tiempo. Y la gente que se nos conecta y se conecta después también. Eh, y Carlos, ya estamos a mitad del verano. O sea, ya el domingo es julio. Bueno, no, sábado es julio. Imagínate, así que eso significa que estamos no solamente en la mitad del verano, es la mitad del año y como todos ustedes saben, la segunda parte aumenta la velocidad. Es decir, que si estos primeros 6 meses se fueron rápido, los segundos van a volar. Y sabes que eso me llama la atención porque por lo regular siempre a veces pensamos que tengo tiempo para hacer algo. Mañana puedo comenzar. Y hoy queremos traer un tema que a mí me llama la atención, porque realmente hay una diferencia entre quién está teniendo éxito y quién no. Así puede ser dentro de un trabajo, así puede ser como estudiante, digamos, el que está sacando buenas notas. Y digamos, hablando ahora, por ejemplo, los muchachos, aunque no están en la escuela, pero tenemos muchas personas que están tomando clases de verano. Por ejemplo, profesionales que están tomando clases o digamos, lugares u organizaciones que están teniendo éxito y hay una diferencia en ello. ¿No es así, Carlos? Hay diferencias y son muy notables. Lo que pasa es que generalmente los que notan la diferencia son las personas que están teniendo éxito. Los que no están teniendo éxito no se dan cuenta de la diferencia. Y probablemente una de las maneras de ilustrar esto es, si ustedes nos vienen acompañando ya desde hace un tiempo, sabrán muy bien que uno de los mentores que tenemos en común, los dos Carlos, es el doctor John Maxwell. Él es el gurú del liderazgo, en varias ocasiones reconocido como el líder mundial de mayor importancia en cuanto a formación de líderes. Y entonces él suele contar una historia que tú la has escuchado varias veces también, que a mí se me ha quedado muy grabada y por eso que queremos compartir con ustedes este tema tan importante. Y él cuenta que su padre se crió en una época de guerra, en las primeras décadas del siglo pasado, en la época de la Gran Depresión, había una gran escasez de todo, incluyendo trabajo. Pero él era una persona muy laboriosa y su capacidad de trabajo hacía que él sobresalga sobre otros compañeros y él estuvo trabajando en esos años para 3 familias de mucho poder adquisitivo, 3 familias ricas. Y entonces, a una de las conclusiones que él llegó era que la gente próspera, la gente de éxito,
pensaba de una manera diferente a la gente que no estaba en ese nivel de éxito. Él llegó a una segunda conclusión. La segunda conclusión fue que no solamente que la gente de éxito piensa de una manera diferente a los que no tienen éxito, sino que hay muchas cosas en común en la manera de pensar de esa gente exitosa. Y como resultado de esto, él dedicó el resto de su vida para estar estudiando los hábitos, los principios de éxito de esa gente a la cual las cosas le van tan bien. Y no solamente hizo eso, sino que cuando este hombre se casa y tiene un hijo o una hija, él les enseñó a sus hijos la importancia de estudiar esos principios de éxito de la gente exitosa. Así que el doctor John Maxwell, él siempre reconoce de que el estudiar a personas de éxito fue traspasado, transmitido a él como parte del legado de la formación que recibió de su padre. Y él dice, entre lo que aprendí de mi padre sobre la gente exitosa y lo que aprendí por mi propia observación, me he dado cuenta que hay muchos principios. Son tantos principios que yo creo que ya debe llevar escrito como 100 libros. Así que nosotros siempre estamos tratando de compartirles a ustedes algunas de las enseñanzas que estamos recolectando todo el tiempo. Y hoy tenemos 5 errores que las personas exitosas no cometen. Así que no los cometas. Nosotros no queremos cometerlos. Carlos, a veces podemos pensar que, como en esa historia, que alguien que tiene mejores medios económicos puede pensar diferente por eso. Pero en este ejemplo nos damos cuenta, el doctor Melvin Maxwell decía que él aprendió y en ese momento él no tenía los recursos. O sea, él tenía, imagínate, tenía 3 trabajos. Y el pensar de una manera diferente, el enfocarse en el éxito que él podía encontrar, ahí eso le trajo la diferencia. Y yo creo que por eso fue que queremos comentarle 5 errores que las personas exitosas no hacen. Y yo te diría que el primero es que cuando una persona exitosa se enfoca en algo, todo comienza con la forma en que piensa, en el pensamiento, en cómo está. Y vemos que eso no es algo que es efímero, que alguien se lo inventó. A lo mejor lo puedes escuchar por ahí, enfócate correctamente en el pensamiento. Espérate. Lo dijo alguien. Proverbios 23:7 dice, tal como piensa, así es él. Pues como piensa dentro de sí, así es él. Eso fue Salomón hablando en su sabiduría. Y una de las cosas es que las personas exitosas no están enfocadas en lo que no se puede hacer, sino que están enfocadas en cuáles son las posibilidades y cómo, o sea, aquí pensar, un ejemplo, cuando tú te compras un teléfono, yo no sé, ahora viene creo que el iPhone 15, ya había el anuncio, creo que va a tener una cámara de 48 megapíxeles, así que voy a poder ver, me imagino que voy a poder ver la luna desde mi casa con 48 megapíxeles, pero tiene un conector diferente. Y va a haber mucha gente que se va a quejar de que tienen que cambiar los cables. Pero van a haber otro montón de gente que va a decir que bueno, porque todos los otros cables, el que tengo de el de la copia, el de la computadora, el de los audífonos, mira, este cable que está aquí es el cable que voy a necesitar para ese iPhone y todavía no ha salido. ¿Por qué? Porque ese es un estándar nuevo. O sea, comienza con la forma en que pensamos en cuáles son las posibilidades. ¿Qué pasa? El que es exitoso no piensa en, eso va a ser una porquería. No piensa en lo negativo de esa idea, sino que se enfoca en lo que sí. ¿Y qué ocurre? Eso nace de aquí adentro. Lo que está adentro es lo que está saliendo completamente.
Por eso la palabra nos dice que por sus frutos os conoceréis. Así que lo que sale de aquí, lo que se sale de la boca, lo que se habla, es donde estamos. Vuelvo y repito el versículo. Proverbios 23:7. Tal como piensa, así es él. Pues como piensa dentro de sí, o sea, tú ves, dentro, así es él. Ese número 1 está tremendo, Carlos. Sí, porque esa persona no se enfoca en los desafíos, en los problemas, se enfoca en las posibilidades. Ni siquiera se enfoca en lo que no tiene, se enfoca en el potencial y en a dónde va a llegar. Me parece, como tú dices, si fuera esa sola la lección del programa de hoy, y pudiéramos elaborar aún más eso, produciría un cambio en la mentalidad, en la actitud, en la manera de pensar, que es tremendo. Pero tenemos 5 errores, no uno. Así que vamos al número 2. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el número 2? El número 2 dice, crece, disminuye, se fortalece, se amplía, se muere con un pensamiento. Ese está profundo, Carlos, ahí. Todo crece, todo disminuye, todo se fortalece, todo se amplía, todo se muere, todo nace, todo comienza con un pensamiento. El error es pensar un pensamiento negativo que en vez de hacer crecer las cosas, las hace disminuir, que en vez de hacer nacer las cosas, las hace morir. Carlos, tú y yo, y la gente que nos está escuchando, seguramente tiene a su alrededor personas que uno las identifica rápidamente. Pensamiento positivo, pensamiento negativo. Todos tenemos. Lamentablemente yo creo que la gran mayoría tenemos más en el listado de los negativos que en el de los positivos. Pero todo comienza con un pensamiento. Aún un cambio en el menú de un restaurante. Primero, antes de verlo en el menú, el cambio tuvo que cambiarse aquí. Cuando las compañías de automóviles están por gestionar el nuevo modelo del nuevo año, todos los años, aunque por afuera luzcan iguales, todos los años siempre algún cambio le agregan. ¿Dónde comenzaron esos cambios? Comenzaron en un pensamiento. Windows. Tú te acordarás de que las primeras computadoras teníamos el sistema DOS y fueron cambiando constantemente, pero aún las actualizaciones dentro del mismo Windows 11, que hay diferentes versiones, dentro del sistema operativo de los teléfonos, cada cambio, primero, antes de verse reflejado de una manera concreta, se originó con un pensamiento. Y el problema es que las personas positivas no cometen el error de pensar de que esos cambios se van a dar por sí solos, sino que ellos saben que para producir el cambio primero lo tienen que pensar, lo tienen que elaborar. Y ahí llegaste. Hay que comenzar con el pensar en qué es lo que tengo que hacer y saber que si yo le doy lugar, el pensamiento puede crecer, o si le doy lugar, el pensamiento me puede hacer que yo me caiga. Por eso mismo hay a veces tantas compañías que tienen buenas ideas y alguien le dice que no y de momento se cayó. Así que las personas exitosas se enfocan en que el pensamiento les ayuda a crecer, a fortalecer y ampliar. El número 3 dice, todo lo que decimos, sentimos, hacemos y somos depende de nuestro pensamiento. Carlos, como decíamos, o sea, vuelve a ese versículo de Proverbios 23:7. O sea, si yo digo que no puedo, si yo me siento que soy menor que cualquier otra persona, si lo que hago es todo para apoyar ese pensamiento,
entonces lo que voy a hacer es que voy a fracasar. Es correcto, es tal cual. Y tú y yo conocemos mucha gente también que se queja porque se dieron cuenta que dijeron algo que no deberían haber dicho, que hicieron algo que no deberían haber hecho. Pero lo que no se dan cuenta es que tuvieron una oportunidad de no decir lo que dijeron, ni hacer lo que hicieron, si hubieran parado eso primero en el momento en que estaba elaborándose en el pensamiento. Así que las personas exitosas le prestan mucha atención a cómo piensan, porque sabe que todo lo demás comienza con el pensamiento. Es más, decimos que todo lo que nosotros impactamos, todo legado, todo fruto, toda bendición que podemos hacer comienza con un pensamiento de bendición, con un pensamiento que dice voy a fructificar, voy a impactar positivamente. De la misma manera, la persona no exitosa y la persona frustrada y la persona negativa no tiene ese mindset, esa mentalidad, y como resultado ya vemos la mediocridad en la que estamos viviendo. El otro elemento que queríamos compartir hoy es que decimos que todo cambio comienza con un pensamiento, pero hay una gran noticia, y es que no es que el éxito comienza con tener mucho dinero, con tener padres de una familia rica, una familia adinerada, una familia de la alta alcurnia de la sociedad. No, la verdad es que como todo comienza con un pensamiento, todos tenemos el mismo potencial. Y lo lindo es que si estás escuchando este programa y te das cuenta que tú no estás pensando a la altura del éxito que tú quieres lograr, tú puedes cambiar tu manera de pensar. Y ese es el mensaje que hoy queremos dejarte en este programa. No importa si te identificas con los exitosos o con los que quieren ser exitosos, tú puedes cambiar tu manera de pensar. ¿Cómo podemos hacer eso, Carlos? Mira, una de las cosas que yo me acuerdo que aprendí y pensaba que no tenía influencia en eso, pero cuando me puse a analizar me di cuenta. A veces las 5 personas con quien más tiempo tú pasas. Evalúa quiénes son esas 5 personas. Porque aunque tú digas, no, ellos no me van a influenciar a mí, mi mamá siempre decía, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué ocurre? Si esas 5 personas no piensan que es bueno lo que hay que hacer, sus ideas son negativas, en lo que se enfocan en todo en problemas, todo lo que piensan es que todo el mundo está mal, le está robando el dinero, que el gobierno es el problema, que Dios no existe, y tú estás con todo eso ahí al lado tuyo, lo que va a ocurrir es que esas personas te van a comenzar a influenciar a ti, aunque tú pienses lo correcto. ¿Qué ocurre? Te sigue escuchando y sigue escuchando y sigue escuchando. Es como cuando tú vas a Walmart y tienen la canción de Bob Bunny y la han puesto 50,000 veces y tú no sabes qué es y de momento tú estás. Yo, ¿qué pasó? Una mala influencia. O sea, ahí es donde vamos, que tenemos que darnos cuenta que lo que está a nuestro alrededor nos va a influenciar y comienza con nosotros darnos cuenta que los pensamientos de los otros, nosotros a veces los tomamos como, ¿cómo se dice esa palabra en español? Input, como a retroalimentación, o sea, a nosotros, y entonces nosotros lo empezamos a utilizar. Y por eso es que entonces la cuarta cosa que las personas exitosas no hacen es que todo lo producimos, todo impacto, todo legado, todo fruto depende de nuestro pensamiento. O sea, yo tengo que darme cuenta que todo va a ser influenciado por la manera en que yo estoy pensando. Si yo estoy haciendo una comida y la hago de mala gana porque estoy pensando que estoy molesto,
si yo estoy haciendo una presentación frente a otra compañía, la forma en que me voy a conectar, la forma que voy a hablar, va a ser diferente a cuando estoy de una manera que estoy pensando en paz y en tranquilidad. Y una de las cosas que quería mencionar de cómo realmente las personas exitosas toman el tiempo para sus pensamientos para poder estar en paz. Se toman tiempo para meditar. Los personas exitosas cristianas, como el doctor Mami Maxwell decía, que él siempre andaba con un libro para poder traer los pensamientos correctos a su mente. Esto de los pensamientos es tan importante que la Biblia habla de la manera de pensar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tú ya mencionaste el Proverbio 23:7, pero en el Nuevo Testamento quizás el versículo más conocido por todos es el de Filipenses 4:8. En Filipenses 4:8 se nos enseña en qué cosas debemos enfocarnos al pensar. Dice, aprendan a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que tenga buen nombre, o sea, buena reputación. Dice, todo lo que tenga virtud alguna, todo lo que sea digno de alabanza, es decir, algo que tú puedas elogiar, algo que tú puedas admirar. Enfócate a pensar en eso. Y yo no tengo la menor duda, tú tampoco, de que si estamos pensando en esas cosas, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo admirable, en lo que tenga virtud, en lo que podemos elogiar, son todas cosas positivas. Por lo tanto, el resultado de cómo nos sentimos, pensamos en cosas positivas, vamos a sentirnos de manera positiva, vamos a hablar de manera positiva y vamos a actuar de manera positiva. Y el legado va a ser un legado de éxito porque el éxito comenzó en la manera en que estábamos pensando. Ya hemos mencionado 4 cosas que las personas exitosas hacen y el error, o sea, el opuesto. Pero una de las cosas que realmente me llama la atención es que a veces pensamos que las personas que tienen éxito no cometen errores. Y al sentarme a estudiar, a leer, a aprender, es todo lo contrario. Y la razón por la cual ellos son exitosos es porque todo cambio comienza con un pensamiento de cambio. Significando de que si están haciendo algo y se dan cuenta que no es la dirección correcta o no le dio el resultado correcto, ellos pueden volver. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Y cuando meditaba, ejemplo, Abraham tuvo que cambiar la manera de pensar. Él quería ir hacia un lado, no entendía, hizo lo incorrecto, salieron unas cosas, pero se volvió a encaminar. Vemos lo mismo en Gedeón, vemos lo mismo en David, vemos lo mismo en Pedro, vemos lo mismo en Pablo. O sea, vemos como que realmente la idea de que el que tiene éxito es porque solo puede tener éxito no es real. Y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que el error de pensar de que no, yo tomo una decisión y si no me salió es porque yo nunca voy a tener éxito. El pensar de esa manera, mira, no, hay que poder cambiar y permitir, número 1, que Dios te ilumine. Puede que no hayas estado buscando realmente la dirección de parte de Dios para que pudieras seguir hacia adelante. Y ahora necesitas darte cuenta, mira, tengo que darme cuenta que no estaba haciendo lo correcto o tomo una decisión sin pedirle dirección a Dios. Dijimos que eran 5 errores. El quinto error que las personas exitosas no cometen
es que las personas exitosas no piensan en lo que no tienen que pensar. Es decir, la persona exitosa no comete el error de pensar en lo falso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tiene que pensar en lo verdadero. No piensa en lo tramposo, no piensa en lo impuro, no piensa en las cosas que tienen mala reputación, no piensa en aquellas cosas que demuestran que el carácter está quebrado, no está sólido, no está bien cimentado. No piensa en aquellas cosas que saben que no son dignas de alabanza, no son dignas de admirar, no son dignas de elogio. Entonces, el error que no comete la gente exitosa es concentrarse, enfocarse en las cosas que les hace perder el tiempo y que les va a llevar por mal camino. Así que lo contrario es, no cometen ese error y se enfocan en lo que sí produce buenos sentimientos, buenas palabras, buenas acciones y por lo tanto herencia y legado de fruto que lleva gloria a Dios. Entonces, Carlos, ¿hay forma entonces de que podamos pensar de manera exitosa? Que podamos entonces pensar de una manera correcta. La gran pregunta entonces, creo yo que me estás diciendo es, ok, nos damos cuenta que tenemos que pensar de una manera diferente. Es cómo puedo pensar como una persona exitosa. Y ahí tenemos 5 puntos, pero vamos a hacerle nada más que uno y completamos los otros 4 en el programa que viene. Sí, ¿cómo podemos pensar? Y yo diría que, por favor, deja lo que estás haciendo, pero enfócate en esto, concéntrate, porque esta es la clave. La mente da como resultado conforme a lo cual nosotras la estamos alimentando. Y yo creo que un ejemplo que tú conoces muy bien es que la mente es una computadora, pero para que la computadora pueda procesar los datos, me va a dar como resultado de acuerdo a los datos que yo le incorporé primero a la computadora, ¿no es verdad? Sí, y si la computadora está infectada con un virus que le hace hacer todo lo negativo que la computadora no puede hacer, la computadora se pone lenta, 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 hasta un punto que a veces ni funciona. Eh, a mí me encanta rodearme de la gente que me estimula, que me enseña, que me deja pensando. Tú y yo vivimos recibiendo entrenamiento de todo tipo y color. Hay personas que cada 2 minutos tú ya tienes que estar anotando porque te produce, te genera nuevos pensamientos. Y tú y yo hemos estado en lugares donde a una persona le dan 90 minutos y tú dices, qué pérdida de tiempo, no te generó ni un solo pensamiento. Así que, ¿cómo pensar? Rodéate de un ambiente que estimule el pensamiento positivo de éxito. Y a mí personalmente, y tú eres igual que yo, eso lo hacemos de diferentes maneras. Audios, videos, muchos libros, conferencias, entrenamientos, pero también, como tú decías anteriormente, los amigos con los que rodeamos, con los que pasamos mayor cantidad de tiempo. Creo que una de las razones por las cuales a mí me gusta estar contigo es por eso mismo, porque yo hablo contigo, aprendo de ti, tú eres una persona positiva, tú me ayudas a ver el lado positivo aún de una circunstancia negativa. O sea, queremos dejarte saber, lo primero, si tú quieres pensar de una manera positiva, una manera de éxito, es recuerda que debes alimentar a tu mente con esas cosas positivas para que cuando estén generando esos pensamientos sean pensamientos de impacto. Wow, mi hermano. Realmente, esos 5 errores afectan a tantas personas, pero no queremos que a ninguno de ustedes, ni de sus amigos, ni de sus familiares, ni de los compañeros de trabajo. Así que, ¿cómo vamos a hacer eso? Cada uno de ustedes va a compartir
este video para que ellos también puedan ver que para ser exitoso a veces hay que cambiar en la forma que pensamos. Por eso Romanos dice que hay que transformar nuestro entendimiento. Cuando lo transformamos, ahí le permitimos que Dios sea el que tome el control de nosotros. Mi hermano, ha sido un placer de tenerte nuevamente aquí. Un cafecito. Y mi gente, los vemos la próxima semana aquí en Café Con los con los Carlos. Carlos.